5.2 El mercado educativo. Mercado, desde el punto de vista del marketing, consiste en personas u organizaciones con necesidades que se quieran satisfacer, dinero para gastar y la predisposición de hacerlo. Desde el punto de vista de la economía, es el lugar geográfico o no donde intervienen oferentes y demandantes, llegando a coincidir en un precio y en una cantidad de equilibrio. 5.2.1 El mercado de los maestros. La oferta de maestros constituye las personas que están dispuestas a trabajar en la profesión. En el eje de las ordenadas se encuentra la variable sueldos y salarios, y en el eje de las abscisas la variable número de maestros. El número de maestros L es una función del salario W. Bajo el supuesto ceteris paribus, más personas estarán dispuestas a llegar a ser maestros cuando el salario ofrecido a los maestros aumente. La curva de oferta de maestros se desplazará hacia la derecha, aumentará si se dan algunas de las siguientes condiciones. Así, por ejemplo, los requisitos para ser contratado sean menores. Por ejemplo, que soliciten diplomado y no maestría o doctorado. Las condiciones laborales mejoren. Así, por ejemplo, una jubilación con el 100%. La demanda de maestros. Las escuelas contratan maestros dependiendo del salario que se les va a pagar. Si el salario de los maestros aumenta, la cantidad demandada de maestros disminuye, bajo el supuesto ceteris paribus. Para poder explicar esto de mejor manera, vamos a utilizar las coordenadas cartesianas. En el eje de las ordenadas se encuentra la variable sueldos y salarios, y en el eje de las abscisas la variable número de maestros. Como se puede observar, existe una relación inversa entre sueldos y salarios y demanda de maestros. La función de demanda de maestros se desplazará hacia la derecha, aumentará si aumenta la matrícula estudiantil, es decir, la cantidad de estudiantes matriculados. La función de demanda de maestros se desplazará hacia la derecha, aumentará si disminuye el tamaño de la clase, es decir, un menor número de alumnos por paralelo. Ejemplo: sean las siguientes curvas de oferta y demanda de maestros. Explique gráficamente qué sucede si, inciso A, la profesión docente es más llamativa y emocionante. Entonces habrá más personas que quieran ser maestros. Por lo tanto, la curva de oferta de maestros se desplazará paralelamente a la derecha, y bajo el supuesto ceteris paribus, el salario caerá y el número de maestros empleados aumentará. Inciso B. El Estado aprueba una norma que obliga a reducir el tamaño de la clase, es decir, el número de estudiantes por paralelo. Por lo tanto, la demanda de maestros aumentará, porque la curva de demanda se desplaza paralelamente hacia la derecha, y bajo el supuesto ceteris paribus, el salario aumentará y el número de maestros también aumentará. Tarea: investigar salarios de los profesores en Bolivia. Puede ser una serie longitudinal o transversal. Longitudinal significa una serie de 5 a 10 años. Transversal significa obtener datos de diferentes departamentos, ciudades o municipios. 5.3 La demanda de educación superior. TES. La participación en educación superior es necesaria y deseable. Es necesaria porque la sociedad del conocimiento actual demanda personas altamente cualificadas, una fuerza laboral dotada de competencias, conocimientos y destrezas.
Es deseable porque la universidad también forma personas críticas ante el conocimiento, comprometidas con la sociedad. 5.3.1 La función DES, demanda de educación superior. La función de demanda de educación superior, DES, puede ser formulada de la siguiente manera. Q sub DES en función de x1, x2 hasta x sub n, donde Q sub DES es la demanda de educación superior y las variables del segundo miembro, variables independientes, son las determinantes de la demanda. X sub 1 podría ser el precio de la matrícula, X sub 2 el nivel de renta familiar o ingreso familiar, X sub 3 precio de otros bienes, X sub 4 ingresos perdidos durante los estudios, y así sucesivamente hasta X sub n. ¿Cómo medimos la demanda de educación superior? La investigación aplicada sobre la demanda de educación a nivel universitario se ha centrado principalmente en el número de matriculados en las instituciones de educación superior. Los datos sobre matriculados proporcionan, por tanto, la fuente de información más obvia sobre la demanda. Sin embargo, es usual expresar el número de matriculados como un ratio. Así, por ejemplo, total de matriculados dividido entre la población de 18 a 24 años que poseen título de bachillerato. Alumnos matriculados por primera vez en el primer curso de la carrera dividido entre la población de 18 años. ¿Cuáles son los determinantes de la demanda de educación superior? Para analizar la influencia que las variables independientes tienen sobre la variable dependiente DES, debemos especificar y estimar un modelo econométrico. Son dos las especificaciones comúnmente utilizadas en la literatura: especificación lineal y especificación log lineal. Especificación lineal: cantidad sub DES es igual a beta sub 0 más beta sub 1 por x sub 1 más beta sub 2 por x sub 2 y así sucesivamente hasta beta sub n por x sub n más el error o término aleatorio. Especificación log lineal: el logaritmo de la cantidad demandada de educación superior es igual a alfa sub 0 más alfa sub 1 por el logaritmo de x sub 1 más alfa sub 2 por el logaritmo de x sub 2 y así sucesivamente hasta alfa sub n por el logaritmo de x sub n más la variable aleatoria, término estocástico o error. Si el coeficiente estimado asociado a una variable independiente es estadísticamente significativo, entonces la variable independiente es un factor que explica la demanda de educación superior. En la especificación log lineal, si x sub 1 es el precio de la matrícula, la estimación precio de la demanda de educación superior viene medida por la estimación alfa sub 1. Se espera que x sub 1 varíe negativamente con la variable cantidad demandada de educación superior, porque un mayor precio de la matrícula hará que la educación universitaria sea menos accesible. Si x sub 2 es igual a nivel de renta familiar, la elasticidad de ingreso de la demanda de educación superior viene medida por la estimación alfa sub 2. Si la educación superior es un bien normal, se espera que x sub 2 varíe positivamente con la variable cantidad demandada de educación superior. La elasticidad de ingreso de la demanda mide el grado de sensibilidad de la demanda de un bien ante un cambio en el ingreso de los consumidores. Los bienes normales son aquellos cuya demanda aumenta cuando aumenta el ingreso. Presentan una elasticidad de ingreso de la demanda positiva. Ejemplo, un televisor de plasma. Por el contrario, los bienes inferiores son aquellos en el que la demanda disminuye
al aumentar el ingreso y presentan una elasticidad de ingreso de la demanda negativa. Ejemplo, televisores en blanco y negro. Ejemplo, el profesor Frink en el año 2020 aplica estos conceptos para el caso de las universidades públicas de Pensilvania, en Estados Unidos. Entre 2014 y 2020, el precio de la matrícula para los estudiantes no residentes en el estado de Pensilvania subió, en promedio, un 11.6% por año. En 2014, el precio de la matrícula para los no residentes era de $4.300. En el 2020, era de $8.600. Los estudiantes que son del estado de Pensilvania pagan menos. Sin embargo, el precio también se incrementó de $2.300 en el año 2014 a $3.400 en el año 2020. El número de matriculados no residentes cayó aproximadamente en un 40%. El número de matriculados residentes se mantuvo estable. El profesor Frink especifica la siguiente función de demanda para los no residentes. Logaritmo de la cantidad en el periodo sub t es igual a alfa sub 0 más alfa sub 1 por el logaritmo del precio NRE sub t más alfa sub 2 por el logaritmo del precio sub S en el periodo t más alfa sub 3 por el logaritmo de I sub S en el periodo t más mu sub t, donde Q sub t es la demanda por parte de los no residentes de educación superior. P sub NRE sub t es el precio de la matrícula que las universidades públicas de Pensilvania cobran a los no residentes. P sub S sub t es el precio de la matrícula que las universidades públicas de los estados colindantes cobran a sus estudiantes residentes. I sub S sub t es el ingreso de los hogares de los estados colindantes. El subíndice T indica tiempo, al tratarse de un análisis longitudinal cronológico de la demanda de educación superior. Los resultados de la estimación del modelo anterior fueron: alfa sub 1 es igual a menos 1,15, alfa sub 2 es igual a 0,65, alfa sub 3 es igual a 3,80. El coeficiente estimado alfa sub 1 proporciona una medida de la elasticidad precio de la demanda. El valor de menos 1.15 indica que la demanda es inelástica. Si el precio de la matrícula a los no residentes se incrementa en 100%, la cantidad demandada de educación superior por parte de los no residentes de Pensilvania disminuirá en 115%. Es decir, el aumento del precio de la matrícula a los no residentes llevó a una caída en mayor proporción en el número de no residentes matriculados en las universidades públicas de Pensilvania. En segundo lugar, el coeficiente estimado alfa sub 2 proporciona en esta investigación una medida de la elasticidad cruzada de la demanda. En este sentido, estamos relacionando dos bienes, I y J, que pueden ser complementarios en el consumo o sustitutivos. Dos bienes complementarios presentan una elasticidad cruzada de la demanda negativa. Ejemplo, pilas y reloj. Dos bienes sustitutivos presentan una elasticidad cruzada de la demanda positiva. Ejemplo, té o café. Su valor positivo indica que los estudiantes no residentes consideran a las universidades públicas del estado de Pensilvania como sustitutivas de los servicios educativos que podrían recibir de universidades similares de sus estados de residencia. Finalmente, el coeficiente estimado alfa sub 3 proporciona información sobre la elasticidad de ingreso de la demanda. El resultado de 3.80 nos indica que la educación superior en universidades públicas del estado de Pensilvania sería un bien normal para los no residentes. Los tres coeficientes estimados son estadísticamente significativos a un nivel de significación de 0,05. 5.3.2 Estudios empíricos. Los trabajos de investigación realizados a nivel internacional confirman
que la demanda de educación superior se relaciona principalmente con el ingreso, el precio de la educación y los costes de oportunidad de ir a la universidad. Según Duchesne y Nonemant en el año 1998, el ingreso ejerce una fuerte influencia en la demanda de educación superior. Según Leslie y Brickman, 1987, y Heller, en 1997, aumentos en el precio de la matrícula conllevan a una caída en el número de matriculados. Según Duchesne y Nonemant, 1998, el incremento de los ingresos perdidos tiene un impacto negativo en la demanda de educación superior. Tarea 5.4. La demanda de educación superior, actividad práctica. La tabla número 1 contiene información para el periodo 1995 a 2018, tanto de la demanda de educación superior como de las variables explicativas o independientes que pudieron influir en dicha demanda, factores de tipo socioeconómico. En la primera columna se tiene el curso, en la segunda columna la variable TTESNU, en la tercera columna la variable RNPC, en la cuarta columna la variable DESEM, en la siguiente columna la variable RSST, la penúltima columna contiene la variable TASBAC y la última columna la variable TUF. Definición de las variables. La variable TEESNU es la tasa total de demanda de estudios universitarios a nivel licenciatura. Se obtiene dividiendo el total de matriculados en primer año por la población de 18 años de edad. El símbolo RNPC representa la renta nacional per cápita en dólares de 1995. El símbolo DESEM representa la tasa de desempleo nacional. El símbolo RSST representa el cociente entre los salarios de los bachilleres y de los universitarios. El símbolo TASBAC representa la tasa de bachilleres. Y finalmente el símbolo TUF representa la tasa de unidades facultativas, es decir, el número de facultades y universidades privadas disponibles por cada 1000 habitantes. A partir de estos datos se pide, inciso A, determinar qué factores condicionaron la demanda de educación superior. Inciso B, cuál es el valor de la elasticidad ingreso de la demanda. Muchas gracias por vuestra atención.